Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están todos ustedes? Es un gusto para mí estar aquí nuevamente desde este lado del micrófono, desde este lado de la cámara y compartiendo con una invitada muy especial. Ella se llama Micaela Illescas y es una persona que desde mi punto de vista está cambiando la forma de criar a nuestros hijos, está cambiando la forma de entenderlos y de respetar ciertas cosas que a veces como papás no entendemos. Micaela es estimuladora temprana, es experta en inteligencia emocional, es mamá crossfitera y sus dos hijos se podría decir que llegan a ser sus socios en esto de hacer su presentación, sus videos y cómo ella nos muestra esta parte de la vida desde la inteligencia emocional. El hecho de tenerla aquí es una invitación a todos ustedes para inculcar esto en nuestros hogares, no tanto a nuestros hijos, sino a nosotros como papás. Cómo podemos mejorar en la crianza de nuestros hijos y cómo podemos ser una parte activa en su desarrollo emocional. Así que muchísimas gracias Miki por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación y el tema que queremos tratar contigo es la inteligencia emocional como pilar de una convivencia sana en el hogar. Así que cuéntanos un poquito cómo llegaste aquí, qué te trae aquí a este momento tuyo, tu hoy y tu ahora. Bueno, muchas gracias Juanjo por la invitación y un saludo enorme a toda la gente que nos ve en Quebrando Cascarones. Siempre es para mí un gusto conversar con personas que vibran en la misma sintonía, que van en la misma línea de vida. Entonces estoy muy contenta de ser un aporte para tu canal. Y bueno, yo inicié en el tema de la inteligencia emocional en mi época de maestra porque sentía que tenía que haber algo más, otra forma de educar a los niños y niñas sin infundir miedo, sin estar amenazando permanentemente, sin gritarles, sin humillarles, sin etiquetarles, que es como el común de toda educación, ¿no? Entonces, te cuento como anécdota que después de cada recreo nos tomábamos una hora entera para conversar acerca de todas las dificultades, las peleas, las tristezas, las humillaciones y todas las cosas que habían vivido durante el recreo. Claro. Que en el conflicto es en donde uno puede enseñar muchísimo, ¿sí? De las crisis y del sufrimiento uno puede aprender muchísimo. Entonces, luego de conversar, de llegar a acuerdos, ellos se sentían escuchados, se sentían validados y luego de eso las clases fluían de manera espectacular. Había silencio en la clase, había colaboración. Entonces aquí va lo que yo siempre converso, tanto aquí en casa con mi familia y con las mamás y papás con quienes trabajo, que lo más importante para lograr una cooperación es la conexión. Una vez que uno conecta con esas personas, con estas emociones, se vuelve mucho más fácil que colaboren contigo y que se vuelvan parte de tu equipo, ¿sí? Porque te ven como parte de su equipo y de sus situaciones. Entonces, ahí inició la inteligencia emocional conmigo, no había estudiado todavía, luego fui mamá y más aún sentía esta necesidad. Había usado prácticas tradicionales como el tiempo fuera, el prohibir cosas, el amenazar, pero luego sentía que les estaba lastimando a mis hijos, ¿sí? Y sentía que cada vez necesitaba más amenazas, porque claro, cuando ya lo que les decía en el video que subí la semana anterior de las amenazas de Navidad, cuando pase la Navidad y ya no tengas con qué amenazarles y decirles si no te portas bien no habrán regalos, vas a necesitar una nueva amenaza. Exacto. Entonces ahí empezó como la reflexión y el necesitar nuevas y más efectivas estrategias basadas en el respeto a la individualidad de mis hijos, basadas en el respeto a sus emociones. Y bueno, este camino empezó y pues aquí estoy. Bueno, pues para mí es un honor, como te digo, tenerte aquí como invitada y hablar de estas cosas y estos temas que muchas de las personas desconocemos, ¿no? Nos quedamos en la época antigua y estamos criando a nuestros hijos como nos criaron a nosotros y de pronto no es el camino. Miki, en este punto, ¿cuáles han sido tus maestros de vida? Mis hijos. Sí, ellos han sido mis maestros de vida, realmente los dos con sus temperamentos súper opuestos y poder uno, o sea, aquí, por eso yo siempre digo, es que la crianza se trata más del adulto que de los niños. El poder yo adaptarme a cada personalidad, a cada forma de ser, a cada necesidad, desde un punto distinto, tener que adaptarme a sus diferentes personalidades y formas de ser y sentir que con cada acción que uno hace
valga la redundancia, estás influyendo de cierta forma en tus hijos. Exacto. ¿Sí? Entonces, con el uno... Qué lindo. Entonces, cosas que me funcionan con uno, tal vez no con otro, entonces ahí es donde uno tiene que irse adaptando totalmente. Ellos son mi posgrado, ¿sí? Eso es lo que siempre digo. Y es un día a día, porque todo el tiempo estás aprendiendo. Nos equivocamos muchísimo, ¿no? No es, siempre trato como que de que mi cuenta de Instagram, de mis redes sea honesta, sea transparente. Exacto. Entonces siempre yo les digo, me equivoco mucho en el día a día, pero la única diferencia es la toma de conciencia y es un pilar fundamental de la inteligencia emocional. Claro. En el momento en el que uno toma conciencia de que te equivocaste, de que podrías hacerlo mejor, ya tienes como un plan de acción para la siguiente vez. Incluso te permite la reparación, que es el decir, oye, discúlpame, no estuvo bien que te grite, no estuvo bien que te aísle o cosas así. Claro. Eso es sumamente importante porque me encanta recalcar siempre que llevar una crianza respetuosa, una crianza con inteligencia emocional no significa la perfección. No significa que tus hijos nunca van a llorar, no significa que tus hijos lo hacen todo bien, tienen el autoestima al 100%, son excelentes estudiantes, hacen todo lo que uno les dice, porque cuando vamos con esas expectativas, te das contra una piedra, ¿sí? Te frustras más fácilmente y dices, bueno, esto no es efectivo. Y a veces me pasa que converso con papás y me dicen, ¿sabe que no? Mi hijo sigue llorando. Entonces ahí les digo, miren, sus hijos van a seguir llorando. Claro. Este es el cambio de mentalidad que hacemos los adultos para acompañar esos desbordes de nuestros hijos. Entonces, como para no irme tanto por las ramas, como te decía, mis hijos han sido mis maestros, ¿sí? Y también no quiero dejar de decir que el tener el apoyo de mi esposo y el ir en la misma línea hace que todo se vuelva más sencillo. Claro. Porque hay muchas parejas que cada uno va por su línea, que los esposos o las esposas dicen, no, tenemos que pegarle, tenemos que castigarle, y se vuelve más crítico. Claro. Pero en este caso, los dos vamos en la misma línea, aprendiendo constantemente. A veces él se equivoca, a veces él me sostiene, yo le sostengo y vamos avanzando. Entonces, la familia es un pilar fundamental y tú puedes aprender muchísimo dentro de este círculo. Qué lindo, qué buen concepto, qué buenos conceptos los que nos das, porque realmente muchas de las veces el concepto de la reparación es algo que creo que casi ninguno lo usamos y es algo tan importante, ¿no? Reconocer que como papás también nos equivocamos. Entonces es algo súper lindo. Miki, hace un momento nos decías que de las crisis puedes sacar aprendizajes. ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor aprendizaje que tienes hasta ahora? Bueno, en cuanto al enfoque crianza que estamos conversando, mira, tenemos nuestra generación adulta, en su mayoría, tenemos un sistema de creencias basado en que disimula, no digas nada, ¿qué van a decir? ¿No? No cuentes tus errores, no cuentes tus cosas. Entonces, eso es algo que a mí me ha costado bastante, ¿sí? Porque ese es mi sistema de creencias, entonces yo viví así durante muchos años, con el tienes que disimular, cuidado, no, que no vean que te equivocaste y todo eso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando yo cometía un error, me era muy difícil reconocerlo. Claro. Me era muy difícil y peor demostrarlo, y peor si es que alguien vio. Entonces empecé un trabajo en eso, porque eso era algo que me estaba desestabilizando muchísimo, ¿sí? Y cuando, claro, tú empiezas a enfocarte mucho en lo que están pensando o en mostrarte de una forma que no se den cuenta y cosas así, es sumamente desgastante. Entonces yo aprendí de eso y empecé, y dije, ¿no? Incluso con apoyo terapéutico y todo, y dije, voy a mostrar todos mis errores, ¿sí? Entonces dije, bueno, esta soy yo, así soy yo. Y bueno, sí, me equivoco y a veces me asusto, hoy estoy con mucha tristeza, hoy estoy desmotivada. Entonces, de todos esos procesos de ansiedad que yo tenía, por de pronto que nadie se dé cuenta que me estoy equivocando, que nadie se dé cuenta que soy imperfecta, que nadie se dé cuenta, yo empecé a usar ese proceso de ansiedad y a decir, algo tengo que aprender de esto. Claro. Y aprendí que está bien ser humana, que es que aprendí a darme permiso para equivocarme, para
de pronto no querer decir sí a todo, a las personas, o no querer salir, o todo eso, ¿no? Entonces eso también llevado a la crianza es sumamente fuerte, porque cuando tú te riges bajo esta perfección, inconscientemente tus hijos lo ven y empiezan también a autoexigirse demasiado, ¿sí? Entonces ese darme cuenta fue una revelación importantísima, porque de alguna forma estaba afectando la autoestima de mis hijos, sobre todo de mi hija mayor, ¿sí? Entonces fue una transformación, y de esa crisis yo aprendí y me siento mucho más libre, me siento mucho más contenta, me siento mucho más libre incluso cuando estoy triste, cuando estoy enojada, porque tengo esa libertad de decir, bueno, ¿saben qué? Estoy así, estoy enojada, estoy triste, estoy depresiva por último, pero me siento libre, y es muy, muy liberador realmente. Exacto, qué lindo, y creo que te me adelantaste un cachito en la pregunta que te voy a hacer ahora. En esto de quebrar cascarones, de romper creencias, ¿cuál ha sido la creencia más grande, aparte de esta que me acabas de contar, que te ha costado y que has dicho, bueno, a partir de este momento veo la vida con otros ojos, sacando esta creencia de las que tenía guardadas? La primera que se me viene a la mente, luego de esta que ya te conté, es el tema de, como dijiste, que soy mamá crossfitera, de que yo soy mala para los deportes, ¿sí? Yo crecí pensando que soy mala para los deportes, yo en la escuela siempre me caía, caminé muy tarde porque tuve luxación de cadera, usé pañal ortopédico durante mucho tiempo, entonces todo mi proceso de motricidad gruesa fue tardío. En educación física en el colegio, en la escuela, era una materia que no me gustaba para nada, no podía darme un rol, así pésima. Entonces, una época, igual tiene mucho que ver con la maternidad, porque en una época, cuando el Cristóbal estaba chiquito, yo era mamá al 100%. Dejé mi trabajo, dejé todo, me dediqué a mi hijo, y fue hermoso poderle dar ese tiempo. Sin embargo, al cabo de 2 años yo me sentía atrapada. Me sentía atrapada en la casa, en la maternidad, en la rutina de lo mismo de siempre. Mi esposo solo llegaba al almuerzo, a la merienda, él hacía CrossFit, entonces estaba como más liberado, ¿no? La cosa es que mi esposo ya notó que yo estaba como inestable, estaba más triste, más irritable, y me pregunta, bueno, ¿qué pasa? Entonces yo le digo, pasa esto, me siento así, me siento atrapada, me siento asfixiada, y me dice, ¿y qué quieres hacer? Entonces yo le digo, no sé, no tengo idea, y eso era súper triste, no saber como persona qué es lo que quieres hacer. Ni siquiera sabía qué es lo que me gusta, ni siquiera sabía qué necesitaba para sentirme mejor, nada, no sabía nada. Entonces también es como que todo va siendo parte de un proceso, ¿no? Y es lo que yo les digo también en mis talleres a los papás y mamás, que el autoconocimiento es otro de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional y del éxito en la relación de pareja incluso, ¿sí? Entonces, no tenía idea, y él me dijo, ¿quieres hacer ejercicio? Porque él hacía CrossFit, y yo le dije, bueno, sí, ya. Empecé en gimnasio tradicional, y fue una liberación increíble. Creo que me voy a quedar con esa palabra hoy día, porque he ido liberándome poco a poco. Y fue súper, súper lindo. Nada que, bueno, estuve 1 año o 2 años en el gimnasio tradicional y ya como que me aburrí. Mi esposo me decía, ven, vamos a hacer CrossFit. Y yo decía, no, es que yo no puedo CrossFit. Es que yo no puedo pararme de manos. Es que yo no puedo hacer ese peso. Es que yo no puedo correr. Tenía el no puedo en la punta de mi lengua todo el tiempo. Y él se molestaba y me decía, pero es que ni siquiera intentas. A ver, intenta. Y si es que ya de verdad no puedes, pues no puedes, pero intenta. Y él me apoyó tanto, él me entrenó, él me hacía poco a poco. Me acuerdo mi primera parada de manos contra la pared, me torcí el cuello porque me asusté tanto de estar de cabeza que me desequilibré, me caí, me torcí el cuello, quedé así 1 semana creo. Pero todo fue parte de un camino, de un aprendizaje, y bueno, luego me encantó el CrossFit. Incluso competí hace unos 3 años en la categoría principiantes, obviamente, y quedé entre las últimas, pero fue una cosa que se salió totalmente de mis creencias, de mis esquemas. Yo decía, wow, o sea, y lo único que te limita es tu mente. Exacto. Sí, y no puede sonar a un cliché, pero es real. Los límites los pone uno mismo. Entonces,
eso, Juanjo, no tienes idea cómo subió mi autoestima. Me sentí capaz de hacer todo lo que yo quiera y fue espectacular realmente. Y también ahora le ayudaba mucho a mi hija, ¿sí? A ella siempre, ella decía, no me gusta educación física, yo soy mala, yo no puedo, me canso, no me gusta. Y intentábamos que haga CrossFit con nosotros, así suavito, pero no le gustaba. Y ahora encontró su espacio en donde sí puede fluir, que es el básquet. Entonces ella entró a básquet y pues está fluyendo, ¿no? Y al inicio tuvo muchas crisis, como no puedo, me siento nerviosa, todos ya pueden, yo no. Y bueno, y en algún momento yo decía, sí, es que realmente ella no tiene tanta aptitud para el deporte, pero Juanjo, me detuve porque dije, yo no le puedo sembrar esa creencia. Claro. ¿Sí? Yo no puedo, o sea, eso tiene que nacer ya de ella mismo, después de haber intentado, después de decir, bueno, ¿sabes qué, mami? No me gusta, no quiero, ¿sí? Pero ella me decía, me gusta, pero no puedo. Entonces nosotros le decíamos, mi amor, equivócate, lo mismo, claro, en base a mi aprendizaje, anda y equivócate. No pasa nada, estás aprendiendo. Y si es que te gusta, sigue intentando, claro, no tienes que ser la mejor. Entonces, fíjate cómo toda la toma de conciencia, vuelvo a mencionar esta frase que es muy importante, la toma de conciencia de los procesos de uno mismo, puedes transferir a tus hijos todo el tiempo. Por eso cuando estamos adormecidos, cuando no sabemos por qué, para qué, con qué objetivo, no hay una meta, no hay valores, no me conozco, simplemente estoy como un robot que vivo cada día mecánicamente, y no hay esta toma de conciencia, nuestros hijos crecen de igual manera, con una desconexión muy fuerte. Exacto. Entonces esa es mi segunda creencia limitante. Y súper lindo y se va anclando un poco los temas de conversación que vamos a tener, y ya entrando un poco en esta parte de que queríamos conversar contigo. Lo que dices, las programaciones que tú les podías pasar a tu hija, las viste y te detuviste. Ahora, hay un punto en el que nosotros, lo que te decía, queremos repetir las programaciones de nuestros papás. Entonces, generacionalmente hay para mí un quiebre en este punto, en donde los papás nos dicen a nosotros, es que no les limitas, es que tienes que ser más rígido, es que tienes que hacer las cosas así. ¿Cuál es ese punto entre ser un padre responsable, ejercer una paternidad responsable y darles esta libertad? ¿Hasta qué punto podemos llegar? ¿Cómo se negocia eso? Sí, es una súper buena pregunta, Juanjo, porque hay una confusión súper grande y hay muchas personas que piensan que una crianza respetuosa de sus emociones, de sus procesos, es una crianza sin límites, sin normas y reglas, y eso es muy alejado de la verdad. Los niños y niñas necesitan límites. Todos los seres humanos tenemos límites en el día a día. Entonces, es muy importante que los papás y mamás tengan límites claros. Ahora, hay también familias en las que hay un exceso de límites, y es, no te ensucies, no te muevas, no te pares, ya te ensucias el zapato, no en el suelo, y es una vida, un día a día lleno de la palabra no. Sí, entonces tiene que haber un equilibrio. Es otra palabra que me gusta muchísimo. Soy un amante del lenguaje, entonces siempre te voy a sacar como palabras para ir esquematizando todo lo que vamos conversando, ¿no? Entonces el equilibrio es súper importante, porque de esa manera no les sobrecargas a los niños y tampoco hay un libertinaje, porque eso ya se vuelve negligente. Entonces, encontrar ese equilibrio es clave, Juanjo, ¿sí? Ahora, los límites van a variar de familia en familia, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que yo les permita a mis hijos andar descalzos en la casa, y puede ser que haya otra familia que no les permite, ¿sí? Ahora, si es que yo les permito a mis hijos andar descalzos en la casa y me voy a visitar a una amiga en donde no le gusta que los niños estén descalzos, pues yo también tengo que respetar y hacer respetar las normas de esa casa, y decirles a mis hijos, amores, aquí usamos zapatos porque son las normas de esta familia. Ahí entras en el fluir que decías. Exacto. Entonces, es muy importante que ellos sepan que siempre hay límites. ¿Qué son los límites? Es esta pared invisible que no te permite avanzar hacia una persona, hacia un comportamiento, y es un entrenamiento permanente, ¿sí? Justamente ayer leía en el Instagram
a una mamá que decía que los niños y niñas no retienen, no se acuerdan de las cosas y por eso hay que repetirles muchas veces. Y esta mamá decía que la hija se acuerda de cosas que hizo cuando tenía 1 año de edad y que no entiende por qué no se acuerda de guardar los juguetes. ¿Sí? Entonces no se va a acordar porque son cosas que no les agradan. Los niños hasta los 7 años se rigen por el principio del placer, hacen todo lo que les gusta y lo que no les gusta no lo hacen. Entonces ahí entra nuestro rol que tenemos que repetir constantemente. Entonces en esto de establecer normas, reglas, límites, hay que repetir todo el tiempo, estarles acompañando. Por ejemplo, si decimos no se pega, respetamos a las personas, las manos son para, qué sé yo, acariciar, las manos son para escribir, no son para pegar, y todas las formas que usamos para poner un límite, vamos a tener que repetir. Vamos a tener que repetir constantemente, porque van a pegar, van a intentar insultar, van a intentar pasarse de esos límites. Y ahí viene el rol del papá, de la mamá. Y claro, a veces también los abuelitos pueden ver que uno ya se acerca, les dice, acuérdate que hablamos, esto no vamos a hacer, vamos, nos alejamos del espacio, o cualquier cosa. Pero si es que están con esta, la creencia o la tradición de que no, tienes que pegarle, tienes que mandarle castigado al rincón, claro, o lo que sea, con agresividad, ¿sí? Entonces ellos sienten que el poner límites es sinónimo de violencia o de agresividad, y que si es que yo estoy poniendo límites sin agresividad, no estoy siendo firme. Exacto. Cuando no es así. Uno puede ser firme de manera amable, ¿sí? Incluso puedes alzar la voz de manera amable. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mis hijos, que en ocasiones hay algo que es totalmente fuera de lugar y me ha tocado, o sea, decir, esto no te lo puedo permitir. No, basta, se acabó, estás pasándote de los límites, no más, ¿sí? Entonces usas un tono fuerte porque también validas tu emoción de que como mamá, como papá estás enojado, enojada, estás frustrado, estás asustado de pronto, y también con esa emoción puedes lograr ser firme con amabilidad. Claro. No es lo mismo decir, eres un majadero, una majadera, un malcriado, cuántas veces te he dicho, y ahora sí vas a ver, en la casa aguantas. Exacto, sí, era la frase antigua. Sí, no, o sea, estas son amenazas, castigos, y funcionan. Funcionan, sí. La gente muchas veces dice, es que le amenazo y de una se calma. Pero exacto, si converso, me demoro más. Sí, es súper más difícil una crianza sin violencia, porque tienes que conversar, porque tienes que aguantarte tus impulsos, exacto, controlarte, tienes que escucharles llorar más tiempo, es mucho más difícil. Si uno amenaza, enseguida se les pasa, ¿no? Entonces, el tema de límites es un equilibrio. El tema de límites lo podemos hacer de forma amable y respetuosa, firme, no es sinónimo de violencia ni agresividad, sí, y es muy necesario, ¿sí? Eso, Juan. Miki, ahora con lo que hablabas y con lo que me decías, se me viene a la mente alguna anécdota que pasamos nosotros cuando éramos chiquitos, ¿no? Que entrábamos en una casa y queríamos jugar o hacer algo, y con una mirada mis hijos se sentaban. Es lo que dicen muchos de nuestros papás, ¿no? ¿Hasta dónde eso infunde respeto o temor, ¿no? Y es justo el cambio de paradigma que creo que nosotros como padres, madres en este tiempo queremos cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencias el respeto del temor, de que te teman tus hijos? Sí, es súper triste esa frase, ¿no? Y sí, hay muchos papás, y en las cuentas de Instagram o de Facebook uno ve muchos de estos comentarios, que sí, que antes con una mirada hacíamos caso, los niños de ahora ya no tienen respeto por nada, pero eso no es respeto, tal como tú mencionas. La crianza del viejo paradigma, en su mayoría, porque hay familias que no han usado violencia, ¿no? Pero en su mayoría estaba basada en el miedo, y en las escuelas también. Claro. Sí, en las escuelas también. Imagínate este método, entre comillas, para controlarles a los niños, porque es control del semáforo, ¿no? Que usan el color rojo, el amarillo y el verde. En el rojo están todos los que se han portado mal, en el amarillo los que están en proceso de portarse mal, o sea, que están como ya mismo te vas al rojo, y en el verde todos los que se han portado bien. Entonces mi hijo llegó un día de la escuela
y me dijo que ha pasado muy nervioso porque pasó toda la mañana en el amarillo. Entonces, claro, él no tenía la libertad de levantarse, de preguntar algo. Claro. ¿Por qué? Porque esto de portarse bien, portarse mal, es tan subjetivo y tan general que está más bien sujeto a lo que el adulto cree que el niño o la niña debe hacer o no debe hacer. Entonces, si una maestra piensa que pararse del puesto está mal, bien, te vas al rojo, pero la maestra de inglés piensa que pararte del puesto no está mal, claro. Entonces, bueno, te quedas en el verde. Entonces, fíjate el lenguaje tan ambiguo que hay aquí. Exacto. Y los niños no tienen como la cancha marcada, ¿sí? Están como confusos. Entonces, la crianza, la educación basada en el miedo no es efectiva a largo plazo. A corto plazo sí, porque obtienes los resultados que quieres, pero a largo plazo no. ¿Por qué? Porque cuando no hay esa figura que infunde miedo, ellos no saben qué hacer. Exacto. Y pasa, yo siempre pongo este ejemplo de la vida, del mundo adulto. ¿Qué pasa cuando te vas en el carro y no está el agente de tránsito vigilándote para que te estaciones en un lugar que es prohibido? Uno se estaciona y dices, ay no, un ratito nomás me voy a estacionar porque no hay nadie vigilándome. Pero si es que está una persona vigilándote, ya no te estacionas. Claro. ¿Por qué? Entonces, no hay una conciencia de lo que está correcto y lo que no, de lo adecuado y de lo inadecuado. No digo lo bueno y lo malo porque no me gusta poner juicios de valor a nada, sino lo adecuado y lo no, como lo permitido para una convivencia sana. No hay esa conciencia, no hay valores, ¿sí? El valor del respeto, el valor de la honestidad, ¿sí? No hay valores. Y no hay el discernimiento, el que puedas decir, bueno, esto hasta qué punto está adecuado y está dentro de mi deber como ciudadano, ¿no? Entonces no hay todas estas cosas. Y una cosa súper importante, no hay la libertad, más que la libertad, no hay podría ser la conciencia o la habilidad, mejor, de tomar una decisión adecuada. Sí, porque estás todo el tiempo... crecieron o crecen con la mirada del adulto diciéndoles esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero no hay esta libertad. Cuando ellos son adolescentes y alguien viene a ofrecerles droga, no han desarrollado todo esto. ¿Sí? Si es que no hay un profesor, un policía o el papá que le esté viendo y le esté diciendo eso no, lo van a hacer o van a dudar y van a decir, bueno, ¿y aquí qué hago? O se van a dejar influenciar por un amigo que esté ejerciendo autoridad sobre ellos, ¿sí? Porque estos autoritarismos se transfieren a otras personas. Claro. Cuando no estás con papá y mamá, transfieres al colegio. Cuando no estás en el colegio con tus profesores, transfieres a un amigo que te lidera, que te maneja, que te manipula. Entonces no estamos educando en libertad de elegir, incluso de equivocarse y de asumir consecuencias, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Niños que son educados bajo el castigo, cuando se equivocan, no reconocen, no asumen, porque tienen miedo al castigo, ¿sí? Entonces empieza la mentira, empieza la deshonestidad y todo eso. Y aquí me acordé ahorita de una anécdota con mis hijos que me sentí muy, muy contenta. A mí me encantan las plantas, me fascinan y tengo plantas por todo lado. Y en especial tengo un cactus que está por ahí en la mesita, que le vi raro. Sí, le vi flojo, veo las piedritas blancas que tenía, veo en el suelo. Y les pregunto a mis hijos, digo, ¿qué pasó? Y me dicen, mami, lo que pasa es que se cayó la planta. Estábamos jugando con la pelota aquí adentro. Ellos no saben que no pueden jugar con la pelota adentro porque es un espacio chiquito. Claro. Y se cayó la planta. Entonces barrimos y sí limpiamos, mami. Dije, ya, buenazo, chévere. Me sentí tan contenta, Juanjo, de que me puedan decir eso, sin miedo. Y ellos resolvieron, no escondieron las cosas, ¿sí? Limpiaron, acomodaron la planta, le pusieron en un lugar más seguro para seguir jugando y luego me pudieron contar. Entonces yo me sentí súper orgullosa y luego le conté a mi esposo y le dije, fíjate, me contaron, me siento tan bien porque yo tal vez no lo hubiera hecho, ¿sí? Yo me hubiera inventado cualquier cosa para sobrevivir. Exacto. Porque el cerebro entra en ese modo de supervivencia. Aquí, esta es mi estrategia para que no me peguen, para que no me castiguen, para que no me griten y todo lo demás. Entonces, eso va siendo la diferencia, ¿no? Entre una crianza autoritaria basada en el miedo y una crianza más
basada en la conexión emocional, en el respeto, en valores. Exacto. ¿Sí? Sí, a mí me parece hermoso todo esto que me cuentas, porque cambias, ¿no? El miedo por la seguridad, porque a la larga le estás dando una sensación de seguridad a tu hijo. Sí, me equivoqué, pero tengo la seguridad y la libertad de contarte, porque sabemos que es una reacción diferente. Y es creo que a lo que queremos apuntar las personas que estamos ahora en este rol de aprender a ser papás, porque es un aprendizaje. Y en base a ese aprendizaje yo te quiero hacer la siguiente pregunta, que es algo que no sabemos muchos cómo manejar. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? ¿Las escondemos, las surfeamos, las explotamos? ¿Cuál es la mejor forma de reaccionar con eso? Uy, eso es lo máximo, porque ahí es donde está el reto como adultos. Y a mí también es algo en lo que trabajo todo el tiempo. Sí, es como te decía al inicio, no es que aquí todo es perfecto y todo funciona en modo zen. Mis amigas del colegio me dicen, es que vos eres zen. Yo digo, no soy zen. También hago mi parte de mi trabajo y procesos terapéuticos que he hecho, y leo mucho y hago meditación y todo eso, ¿no? Con las emociones, a ver, tenemos la escuela de que estar triste está mal. Sí, que para los hombres estar triste está mal porque demuestras debilidad. Para las mujeres enojarse está mal porque demuestras, te ves fea. Te ves fea, claro. Ese era el mensaje, ¿no? Las niñas no se enojan porque se ven feas cuando se enojan. O las niñas bonitas no se enojan. No, las niñas se enojan. Sí, tal cual. Y nada de bonitas ni feas ni nada de sus etiquetas tampoco. Fíjate lo fuerte que es esto, ¿no? Entonces, a las emociones hay que vivirlas. Crecemos con ese contexto, con esa información y pensamos que estar triste está mal. Yo en lo personal te cuento, yo no sabía qué hacer con la tristeza. Cuando yo me ponía triste me asustaba muchísimo. Entonces tenía un pensamiento fatalista. Pensaba que ya me estoy sintiendo triste por algo, por alguna pelea, por alguna mala cara, alguna cosa. Y yo sentía que era el fin del mundo y que aquí no valgo nada, nadie me quiere, todos me odian, y entraba en una crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no puedes hacerle frente a tu tristeza, como a mí me pasaba, empiezas a tener una personalidad más complaciente, de que no, para otra vez ganarme el amor de todos, voy a llamarle, voy a irle a ver, voy a llevarle esto, porque así me siento tranquila y ya me va a pasar esta tristeza y así me siento segura. Entonces es nuevamente lo que te decía, parte de un proceso de crecimiento permanente y un darme cuenta, ¿sí? Un darme cuenta, no, o sea, esto no está bien, ¿qué pasa? Aquí tengo que hacer algo, no me siento bien con esto. Entonces cuando aprendí que las emociones tienen su ciclo, que las emociones te traen una sensación en el cuerpo y que lo que más a veces uno rechaza es esa sensación. Porque es este nudo en el pecho o este nudo en la garganta, que quiero llorar, me tiemblan las manos, no puedo respirar, procesos de ansiedad, ataques de pánico, todas esas cosas que suceden con las emociones, solamente son como una información que te está diciendo, bueno, oye, estoy aquí, escúchame, siénteme, te traigo algo, tengo algo para decirte, claro. ¿Sí? Entonces, a esta sensación es a lo que más uno rechaza. Cuando empecé a quedarme con esta sensación incómoda, te quedas con esa sensación, cierras los ojos, localizas en tu cuerpo, ¿en dónde estoy sintiendo mi tristeza? Le siento a mi tristeza aquí en el pecho, como una daga se me clava aquí, y sí, está aquí, y la voy a sentir, y haces ejercicios de respiración, y empiezas a ponerle atención, a tomar conciencia. Es increíble porque llegan pensamientos, ¿sí? Cuando la aceptas, ¿sí? No cuando la sientes con negación, sino cuando la sientes con aceptación. Empiezan a llegar pensamientos a tu mente y empiezas a darte cuenta, estoy triste por esto. Tal vez necesito llorar, tal vez necesito pedir ayuda, simplemente me voy a dar permiso para sentirlo, soy humana, ya no va a ser para siempre, y activas a tu guía interno, esa vocecita que te ayuda, que yo les sé comparar con el angelito que se te para, que era de los dibujos animados antiguos, y que es esa voz que te va guiando, ¿no? Y te va diciendo, bueno, permítete llorar, es normal que estés triste, y todo eso, ¿no? Y te invita
a encontrar incluso una razón a veces no, a veces la razón llega después de muchos días y tienes como revelaciones, pero es muy lindo este proceso emocional. Claro. Entonces cuando yo aprendí todo eso y también a darme cuenta que con la tristeza puedo vivir, puedo hacer mis cosas, puedo salir y puedo estar triste. Por eso es que mi muñequito de emociones, el de la tristeza, tiene como una lagrimita, como un fantasmita al lado, porque le comparamos con la compañera. La tristeza llega y se posa a tu lado y te acompaña a hacer todas tus cosas y en algún momento se va. Claro. Entonces cuando tú puedes verla de esa forma es mucho más sano. Lo vives con más calma, con más tranquilidad, no te hundes en la emoción, no te dejas arrastrar por esa emoción, claro, sino la vives con conciencia. Ella está contigo, no estás tú con ella, metida en ella, exacto, sino ella te está acompañando. Entonces las emociones hay que vivirlas, ¿sí? Es un tabú todavía, es un tabú. Y el tema del autocontrol es sumamente importante y otro pilar de la inteligencia emocional. Hasta ahora ya mencionamos 3. Sí. Porque una cosa es querer gritar, por ejemplo, lo que yo les digo a mis mamás, o sea, ustedes no van a ser santas que de pronto un día digan, no quiero gritar, no quiero hacer nada, estoy así súper relajada, porque te vas a enojar, sí, te vas a enojar, te vas a frustrar y a lo mejor sí, quieres gritar, quieres explotar, quieres llorar, pero el autocontrol está en cuando lo haces y cuando no lo haces, sí, entonces... Y muchas veces exigimos que los niños y niñas se autocontrolen sus impulsos, no sus emociones, porque no pueden controlar emociones, nadie puede controlar emociones. Y los adultos no lo hacemos, ¿sí? Entonces hay adultos que gritan, que botan cosas, que insultan. Eso es una habilidad súper importante. ¿Y cómo conseguimos eso? Dedicándonos tiempo a nosotros mismos, haciendo actividades en las que fluimos plenamente, cuidando los tiempos de descanso, la alimentación, y todo eso son hábitos emocionalmente inteligentes. Qué tan motivados estamos en el día a día. Hay mamás, hay papás que viven sumamente cargados, sumamente estresados, entonces el autocontrol se vuelve casi imposible, ¿sí? Pero tampoco es un pretexto para que maltratemos, ¿sí? Es muy importante que las personas se den cuenta, empiecen a querer hacer cambios en su vida y sobre todo aprendan. El aprendizaje nos da muchas herramientas y es el punto de partida. Exactamente, sí. Bueno, Miki, muchísimas gracias por todo esto tan lindo que nos has comentado. Para cerrar, yo quisiera sintetizar un poco de toda esta charla en 3 tips que nos puedas dar a los que estamos en este proceso de ser papás, para llevar esta inteligencia emocional a la práctica, para ponerlo en práctica y para generar un cambio, ¿no? Lo que decía en un inicio, un cambio en la estructura de cómo somos, de cómo estamos criados y cómo podemos ver el mundo de una forma diferente. Lo primero, para priorizar a la infancia y a la adolescencia, el conectar en lugar de controlar, ¿sí? Es como una frase que uso bastante. Conectemos con ellos en lugar de estar todo el tiempo queriendo controlar qué hacen, qué ven, qué dicen, qué no dicen, ¿sí? Primero conectar, empatizar y eso nos llevará a la cooperación y al cuidado de la relación, que es lo fundamental en una familia, ¿no? Como segundo tip, digamos, no es fácil sacar 3 cosas, pero vamos a tratar el equilibrio, que haya un equilibrio entre límites, entre normas, exigencias, que no sea demasiado de lo uno ni la ausencia, ¿no? Que haya un equilibrio y dentro del equilibrio tiene que haber mucho diálogo. Entonces conversar, escuchar al otro, ¿sí? Con eso vamos llegando nuevamente a la cooperación que nos va a permitir esa vida balanceada en cuanto a todo lo que corresponde a la dinámica familiar, a las normas, a los hábitos, a las responsabilidades y todo lo demás. Y como tercer punto, el autoconocimiento, ¿sí? Cuando papá, mamá te conoces, sabes darte lo mejor a ti mismo. Si es que no te conoces, no tienes idea cómo estar bien tú. Y para que la familia esté bien, tenemos que estar bien nosotros. Eso ayuda mucho en la relación de pareja, en la relación con los hijos y obviamente en el estar bien yo, ¿no? Entonces, estas serían como unas 3 pautas para las familias que van a empezar ya en este proceso
de una vida con inteligencia emocional, una crianza con inteligencia emocional. Son esos los puntos de partida. Y no me quiero ir sin decirte uno más, perdóname que te diga está cuatro. bien, está perfecto. Las expectativas. Cuidar mucho las expectativas que tenemos sobre la vida, sobre nuestros hijos, y con esto no digo que vayamos por la vida apáticos y que todo va a salir mal y que mejor no pienso positivo porque si salen mal las cosas me voy a frustrar, no, o sea, unas expectativas reales, ¿sí? En la que no haya sobreexigencia y en la que yo pueda ir haciendo frente a la vida real, a lo que está ocurriendo en el momento, a la individualidad de cada uno de mis hijos, a mi propia individualidad, porque las expectativas nos ponemos con nosotros mismos, con nuestros hijos, con todo. Entonces, eso, Juanjo, y agradecerte mucho por esta invitación, ser parte de este programa, estoy muy contenta. No, a ti, porque es muchísima información la que nos has dado y cosas muy valiosas para generar un cambio en nosotros, ¿no? Porque a la larga es lo que conversábamos, no se trata de nuestros hijos, sino de nosotros, de nosotros entendernos y cambiar. Y para hacer al Miki quiero hacer un jueguito pequeñito contigo, algo que venía haciendo con los invitados, es una ruleta de palabras. Estas palabras yo las voy sacando de lo poquito que les voy conociendo, de lo que voy siguiendo su trabajo en redes sociales. Entonces es una palabra por otra palabra, yo te doy una palabra y vos me das la otra, la primera que se te llegue a la mente, un significado de esta, ¿sí? ¿Lista? Sí. Listo, vamos entonces. Hijos. Ay, la primera era, ¿no? Sí. Se me vinieron un montón. Hijos, responsabilidad. Escuela. Libertad. CrossFit. Vida. Libertad. La esencia. Valoración. Muy importante. Café. Necesario. Y autoobservación. Indispensable. Sí. Bueno, Miki, muchísimas gracias, te agradezco un montón por todo este conocimiento que nos impartes, por el tiempo que le dedicaste a esto, por aceptarnos la invitación. Y a ustedes, amigos, no se pierdan de seguirle en sus redes sociales, realmente es un trabajo hermoso, espectacular el que hace Miki. Y bueno, pues para dejarles con sus palabras de despedida, no se olviden, la siguiente semana estamos con más invitados, con otro programa tanto en YouTube como en el podcast de siempre, así que Miki. Bueno, muchas gracias, Juanjo, una vez más, y gracias a todos por quedarse hasta el final del video. Espero que aprovechen o que hayan resonado con algo de lo que hablamos aquí esta mañana, y nada, suscríbanse. Sí, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Chao.